Ok, jóvenes, entonces estamos en nuestra tercera y última hora de clase por esta semana número 7. Estamos ahorita en esta guía que se llama Política Económica y que por ahora lo único que pretende es ser bastante más esquemática y entonces establecer primero que nada que tenemos objetivos y que estos objetivos están asociados totalmente a nuestra calidad de vida, ¿ok? Que las economías que logren aumentar su producción de bienes y servicios en términos reales año tras año a tasas mayores a la de la población, es decir, 2%, 3%, van a tener un desarrollo cada vez mayor de esa economía. Que las economías que son capaces de controlar la inflación, es decir, que esa inflación siempre esté por debajo de un dígito, van a tener un buen funcionamiento del mecanismo del mercado con las ventajas que eso significa. Recuérdense que desde el principio hemos dicho que si el gobierno es el que se pone a tratar de decidir qué producir, cómo producir y para quién, nunca va a ser capaz de entender cuáles son los niveles de precios que terminan siendo los más efectivos para que se realicen los intercambios. ¿Ok? Por eso, por ahora eso es lo que ha ocurrido. Que siempre que haya un aumento del PIB, pues entonces se va a estar contratando mano de obra y que la tasa de desempleo entonces va a ser baja y que además esta economía que esté funcionando de esta manera, en principio va a lograr tener una moneda fuerte para transarla con otros países. Fuerte, pero no tan fuerte. Es decir, una moneda que va a estimular a las importaciones, pero que no va a desestimular a las exportaciones. Obviamente esto no es nada fácil, la economía es muy dinámica, pueden ocurrir procesos políticos que distorsionen esto que está aquí, pueden ocurrir situaciones eventuales que distorsionen el funcionamiento de la economía, pueden ocurrir una cosa que se llaman choques externos o shocks externos que desestabilicen un poco la cosa y entonces de manera que esto es una cosa difícil de mantener de forma equilibrada. O sea, además que la economía va a estar pasando por altibajos inevitablemente, ¿ok? Una de las cosas que tienen que tener claro entonces que hay conflicto entre los objetivos de aumento del PIB y de control de la inflación y que en la medida que vamos perdiendo el objetivo de controlar la inflación, pues obviamente hay mayor producción de bienes y servicios y hay una baja tasa de desempleo, pero que en los momentos en que estamos aumentando mucho la producción y por ello el empleo, empieza a generarse una tasa de desempleo mucho menor y eso empieza a generar presiones inflacionarias. ¿Okay? Entonces, las economías tienen que luchar con eso que está aquí. Y finalmente, que entendamos que la política monetaria al final es la conjunción de política monetaria, política fiscal y política cambiaria. La política monetaria es manejada directamente por el Banco Central porque es el organismo que es la principal ente regulador en el mercado de dinero y además es el único que puede emitir moneda de curso legal. Tenemos la política fiscal que tiene que ver con el manejo que haga el gobierno ya como sector público de los impuestos y el gasto público, y que tenemos la política cambiaria que generalmente es una combinación entre el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas o de Economía de ese país, que establecen, de acuerdo a los objetivos que se planteen, cuál debería ser la senda del tipo de cambio, ¿ok? Entonces, les decía yo que ahora vamos a adentrarnos un poco más en los instrumentos de política monetaria y en que cómo es este tema de los objetivos de, ¿cómo se llama? Los objetivos perdón, la política económica. Pero que entonces es muy importante que entiendan que si bien aquí la cosa está escrita de manera muy resumidita, pues para entenderlos a cabalidad
hay que hacer una explicación un poco más larga, ¿ok? Y que en principio, como esto es una guía introductoria, a mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan lo que dicen cada uno de estos párrafos, que esto no sea chino para ustedes, ¿ok? Sino que se vaya convirtiendo en un lenguaje el cual ustedes van comprendiendo. Entonces, fíjense, política económica va a ser siempre estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía. ¿Qué se llama conducir la economía? Evitar que haya fluctuaciones drásticas del PIB real y de la tasa de desempleo, que haya un control de la inflación, ¿ok? Y para eso cuenta con la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, ¿ok? En el caso de la política fiscal, vamos a llamar política fiscal al manejo que haga el gobierno de los impuestos y del gasto público. Los impuestos se refieren a la imputación que hace el Estado a la ganancia sobre el consumo de los hogares. El gasto público corresponde a las transferencias que entrega a los hogares y a los gastos en bienes y servicios, obviamente incluido el pago a los empleados públicos, ¿ok? Entonces, si aumenta el gasto o reduce los impuestos, aplica política fiscal expansiva. Lo contrario, si reduce el gasto o aumenta los impuestos, aplica política fiscal contractiva. Repito, eso lo que significa es que mueve la curva de demanda agregada. Fíjense, en el caso de que aumente los impuestos, el ingreso que genere la economía, hay que restarle los impuestos que cobra el gobierno y quedan menos impuestos y quedan menos ingresos para distribuir entre consumo y ahorro. Eso hace que el consumo, que es una variable de la demanda agregada, se desacelere, ¿ok? Ocurre este desplazamiento hacia acá, pero además también hace que los ahorros que pueden permitir financiar la inversión también escaseen y también haya menos estímulo para invertir, es decir, se contrae la demanda agregada. Siempre que ocurra esto, pues el gobierno lo que quiere es favorecer que no haya aumento de los precios, que no haya presiones inflacionarias. Típicamente el gobierno no está preocupado tanto por el tema de los precios, ese rol termina dejándoselo más que todo al Banco Central y típicamente lo que trata de hacer el gobierno es que si la economía está en recesión, es decir, está produciendo bienes y servicios muy por debajo de su capacidad total, de su capacidad instalada, pues entonces aumenta el gasto público para que pueda aumentar el consumo de los hogares, también el mismo de suyo, si paga más a los empleados públicos o construye nuevas carreteras y entonces compra más bienes y servicios, todo eso le permite expandir o aumentar el gasto público, ¿ok? Siempre que hace eso, va a haber un aumento de la demanda agregada y con ello un aumento de la producción de bienes y servicios. Todo ocurre, repito, porque se mueven variables del lado de la demanda agregada. En el caso de la política monetaria, sí tenemos que irnos un momentico a la pizarra porque aquí sí es más fácil entenderlo poco a poco, como dicen, ¿ok? Entonces, vámonos a la pizarra. Por favor, me dicen cuando aparezca la pizarra. Primero hay que darle compartir porque si no, no aparece. Así le de compartir, esperemos que aparezca. Aquí bien. ¿Ya ven esta hojita en blanco que es nuestra pizarra? Sí, profe. Ok, fíjense. Política monetaria.
¿Qué me interesa por ahora que mis estudiantes de Derecho entiendan? Que la política monetaria es el manejo de la cantidad de dinero y la tasa de interés por parte del Banco Central, ¿ok? Eso es lo primero que me interesa. Otra cosa que me interesa que comprendan es que cuando nosotros hablamos de cantidad de dinero, lo vimos en los conceptos, estamos hablando de monedas y billetes. A las monedas y billetes también se le dice efectivo. Y estamos hablando del dinero que está depositado en los bancos, ¿ok? De los depósitos. En ese sentido, existen depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo, depósitos, ¿ok? Y que además la tasa de interés es un porcentaje que se cobra a los prestamistas, a los prestatarios, perdón, por el dinero que se les va a prestar, o es un porcentaje que se le paga a los ahorristas por el dinero que compra, que mantienen en los bancos. Ese es un concepto de tasa de interés, pero luego hay uno macroeconómico muy importante que se llama que la tasa de interés es el precio de tener dinero. Recuérdense que el concepto de precio es medida a la que se intercambia dinero por otro bien o servicio, ¿sí? Por otra cosa, otro bien, otro servicio. Por ejemplo, si yo digo el precio de unos zapatos, estos zapatos me costaron $20, lo que significa es que yo tuve que dar un billetico de $20 y me dieron mi par de zapatos, ¿ok? En la medida que estamos hablando del precio del dinero, pues obviamente no puede estar en su propio precio, no puede ser dinero por dinero. Entonces lo que se hace es que se dice, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de tener el dinero en efectivo o tenerlo en las cuentas bancarias en vez de tenerlo en otros activos que generen mayor rentabilidad? Bueno, eso es la tasa de interés. Si las tasas de interés en una economía están en 2%, bueno, a mí no me importa tener dinero de la forma más líquida que es el efectivo o en mis cuentas corrientes o en mis cuentas de ahorros transferibles. Pero si resulta que la tasa de interés aumenta a 50, 60%, yo estaría pero muy dispuesto a tener lo mínimo de dinero para hacer transacciones y entonces compraría bonos, compraría acciones, compraría otros instrumentos financieros que me den esa tremenda rentabilidad. Eso hace que entonces, jóvenes, tengamos un mercado monetario que obviamente vamos a estar trabajando mucho y que en ese mercado monetario la dinámica siempre va a ser la misma. Vamos a tener nuestro eje cartesiano, vamos a tener en el eje de las X la variable que represente la cantidad de dinero, en este caso es la M. Ojo que lamentablemente es la misma M de importaciones, de manera que si la M está en el sector externo significa importaciones, si la M está en el mercado monetario significa money, significa dinero, ¿ok? Y en el eje de las Y, el precio del dinero, entonces estamos diciendo que es la tasa de interés y esa se simboliza, mis jóvenes bonitos, con una I minúscula, una I latina minúscula, ¿ok? En ese mercado, la demanda de dinero va a ser con pendiente negativa, como siempre, porque repito, si la tasa de interés es muy alta, yo prefiero tener el dinero en otro tipo de activo financiero. Si la tasa de interés es bajita, pues no importa, yo puedo tener suficiente cantidad de dinero para hacer las transacciones
de bienes y servicios, total, no estoy perdiendo tanto. En el caso del Banco Central, la oferta de dinero es una línea vertical. Y yo les decía que cuando la oferta de dinero es una línea vertical, que cuando hay una línea vertical, significa que esa variable independiente no responde a los cambios de la variable dependiente. Y aquí típicamente lo que ocurre, jóvenes, es que el Banco Central no está aquí para ganar intereses con el dinero, sino que está para suministrarlo por otros bienes y servicios, de manera que el Banco Central fija la cantidad de dinero dependiendo de sus objetivos macroeconómicos. ¿Ok? Entonces, suponga que estamos en un mercado de bienes y servicios. Como saben, en el mercado de bienes y servicios tenemos oferta agregada y demanda agregada, ¿ok? Y en ese mercado, entonces, esto sí ya lo habíamos visto, dijimos que por aquí va el PIB real y que por aquí va el nivel general de precios, que tenemos una oferta agregada. Por ahora hemos visto solo la que tiene pendiente positiva, que es la suma, lo llamamos oferta agregada de corto plazo, que es la suma de la producción de todos los bienes y servicios. Y tenemos por otro lado la demanda agregada, que habíamos dicho entonces que esta demanda agregada es la compra que hacen hogares, gobierno, empresas y extranjeros, y entonces tiene las variables consumo, gasto del gobierno, inversión, exportaciones, menos importación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que hacer todo este camino largo para explicar la política monetaria? Bueno, porque resulta que si supónganse que en este punto donde tenemos la economía está este PIB real 1, pero este PIB real 1 es muy pequeño, significa que la economía está muy deprimida y que no hay manera de que esto agarre vuelo, el Banco Central puede decidir aumentar la cantidad de dinero, ¿ok? Y el Banco Central va a aumentar la cantidad de dinero y va a generar algo de inflación, pero no va a ser una inflación golapante ni nada de eso, porque resulta que esta economía está súper deprimida, resulta que aquí la tasa de desempleo es muy alta y que el consumo es muy bajito. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Banco Central aplica esta política monetaria expansiva? Es decir, a través de unos instrumentos que tiene y que vamos a entender muy bien, aumenta la cantidad de dinero. Bueno, eso significa que cuando hagamos un nuevo punto de equilibrio en el mercado de dinero, la tasa de interés va a bajar. Va a bajar desde un nivel X que tenía al principio a un nivel de tasa de interés mucho menor. Bueno, y resulta que ese nivel de tasa de interés mucho menor va a fomentar que haya mayores inversiones. Como ahora hay proyectos que son rentables a esa tasa de interés, pues se va a estimular la inversión. La inversión es uno de los componentes de la demanda agregada. Y además los hogares también piden prestado, también van a aumentar el consumo porque pueden pedir prestado. Y entonces al final, si lo decimos en palabras, una política monetaria expansiva disminuye la tasa de interés y esa disminución de la tasa de interés motoriza a que haya más consumo y a que haya más inversión. Eso al final lo que hace es que aumenten las ventas de las empresas
las empresas entonces se den cuenta que están desacumulando los inventarios y que entonces se está quedando con poca mercancía y decidan más producir más bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, al final, el Banco Central logra el objetivo de aumentar el PIB desde un nivel, acuérdense que este valor es cero y que esto crece hacia aquí, que este valor es cero y que esto crece hacia aquí. Entonces, repito, el Banco Central está logrando a través de la política monetaria expansiva un aumento de la producción. Ojo que aquí parte de lo que está pasando es que está generándose un estímulo por el lado de la demanda y ciertamente ese estímulo por el lado de la demanda también se traduce en un aumento de los precios. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que el aumento de precio de los bienes todavía es superior al aumento del precio de otro tipo de factores como el factor trabajo, y el empresario tiene la oportunidad de ganar más. Es decir, en la gráfica aquí nosotros estamos señalando que ha ocurrido un aumento de la demanda vía lo que es el estímulo por parte de lo que significa la reducción de la tasa de interés, el efecto que tiene sobre la inversión y lo que tiene sobre el consumo, y luego lo que estamos diciendo es que ese dinamismo de la economía, que inclusive se traduce en algo más del nivel de precio, está estimulando a que los oferentes produzcan más bienes y servicios, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay política monetaria expansiva. Obviamente, cuando hay política monetaria contractiva, va a ocurrir todo lo contrario. El Banco Central va a reducir la cantidad de dinero, se va a generar una mayor tasa de interés y eso va a desestimular la inversión y a lo largo el consumo. Quiere decir que aquí nos falta una grafiquita intermedia, que es la gráfica de la inversión. ¿Quién me recuerda lo que es la inversión? A ver, alguno de mis estudiantes que ya está cerca de un examen, ¿se acuerda lo que hemos dicho que es la inversión? De hecho, lo dije hoy. Escríbalo, algo, háblelo, diga algo. ¿Qué dije yo que era de inversión, jóvenes? ¿Que era el gasto en qué? ¿Y de quiénes? ¿Mm? Alégreme la mañana, ¿sí? Háganme sentir que lo que hablo se me escucha. ¿Quiénes son los que invierten principalmente en la macroeconomía, jóvenes? Serían las empresas, profe, que invierten para obtener recursos. Exactamente, mi amor. Y lo hacen para comprar maquinarias y equipos, Dios te bendiga, para comprar maquinarias y equipos y poder entonces aumentar la capacidad de producción. Entonces, fíjate lo que ocurre si teníamos primero esta tasa de interés 1, que es mayor en la gráfica de la inversión. Por aquí vamos a tener la cantidad de inversión y por aquí la tasa de interés. A esta tasa de interés más alta, estas son las inversiones que son posibles. ¿Por qué estas inversiones son las que son posibles? Bueno, porque siempre que usted va a invertir, usted tiene que echar números y pensar, bueno, si yo pido prestado este dinero y tengo que pagar el 5%, yo tengo que estudiar la empresa que voy a montar, cuánto dinero me va a ingresar, cuántos costos voy a tener y en función de eso, cuál va a ser la rentabilidad de mi proyecto año tras año. Siempre que la rentabilidad del proyecto, la ejecución del proyecto, se genere a una tasa interna de retorno menor que a la de la tasa que me costó conseguir el dinero, para mí es rentable invertir. Por el contrario, si es mucho más alta, es preferible que yo no me contraiga ninguna deuda o inclusive si el dinero es mío, que lo deje en el banco ganando intereses tranquilamente y no hago ningún factor de riesgo ejecutando algún proyecto, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando esa tasa de interés, por la razón que sea, baja?
Cuando esa tasa de interés baja, muchos más proyectos, lo estoy haciendo bien grande como para tratar de exagerar el efecto, cuando esa tasa de interés baja, muchos más proyectos son rentables, muchas más personas están dispuestas a invertir. Obviamente, este no es el único factor. Tiene que haber un ambiente donde la gente tenga expectativas de que la economía va bien y de que esa inversión va a ser rentable. Y entonces, obviamente, dice, no, si estamos en un buen ambiente, vamos a pedir prestado el dinero, vamos a montar nuestra fábrica de construir inyectores, porque vamos a tener una rentabilidad. Y entonces, este aumento de la inversión es lo que genera este incremento en la demanda agregada, ¿sí? Y que al final, fíjense, esta gente que está invirtiendo va a pagarle a un arquitecto para el proyecto, va a pagarle al que haga la maquinaria y equipo, va a pagar un edificio. Todo eso va a terminar siendo un ingreso para alguien más y entonces también sube el consumo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que podamos pasar de este punto donde había un PIB mucho menor a este punto donde ahora hay un PIB mucho mayor. Es decir, estamos alcanzando el objetivo de aumentar la producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, a nivel macroeconómico, por supuesto, va a ser muy importante la conexión que hay entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero, porque todo requiere dinero, ¿sí? Todo aumento de la producción puede ocurrir porque alguien empezó a mover dinero contratando mano de obra, contratando servicios. Si no tenía todo ese dinero, él se lo pidió prestado a alguien más, ¿sí? O sea, son dos líneas que van paralelas. Lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios tiene impacto en el mercado de dinero y el mercado financiero en general, o dicho de otra manera, para poder aumentar la producción de bienes y servicios, hay que contar con recursos que permitan llevar a cabo toda la gestión que implica producir esos bienes y servicios, ¿verdad? Nada se produce solito. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien, todo chévere. Bueno, entonces, medianamente eso es ahora lo que quiero que sea un poco más claro cuando yo hablo de política monetaria expansiva, de política monetaria contractiva o de política fiscal expansiva, política fiscal contractiva, lo que estoy hablando es de movimiento de la curva de la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo. Esa es la primera cosa que quiero que quede muy clarita. Otra es que cuando estoy aplicando política, bien sea monetaria o fiscal expansiva, lo que quiero es aumentar el PIB y por supuesto que baje la tasa de desempleo. Si estoy aplicando política monetaria o fiscal contractiva, lo que quiero es controlar porque haya presiones sobre los precios. Todas esas dinámicas van a ocurrir porque, bueno, vamos a tener un determinado movimiento de la oferta y de la demanda agregada, y eso siempre entonces va a estar generando algún estado de la economía donde estemos o bajo presiones inflacionarias o en recesión, que al final es lo que se llaman los ciclos económicos, ¿ok? Finalmente, como les decía, esa tarea no es nada sencilla, hay conflictos de objetivos en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Las autoridades económicas saben el papel que deben cumplir para alcanzar sus objetivos económicos de corto plazo y así contrarrestar el efecto de los ciclos económicos. Sin embargo, llevar a cabo la tarea resulta bastante difícil porque estamos hablando de que hay objetivos contradictorios. ¿Qué significa eso? Que cuando se busca el objetivo del crecimiento del PIB y bajo desempleo, va a ocurrir un dinamismo en la demanda agregada que finalmente va a generar en algún momento presiones inflacionarias, ¿ok? Por el contrario, si estamos
en una situación en la cual hay presiones inflacionarias, vamos a aplicar política contractiva que va a terminar desestimulando la demanda agregada y va a terminar generando que haya algo de recesión económica, ¿ok? Entonces, siempre va a haber allí como ese trade-off, ¿ok? No todo arranca de las autoridades económicas, hay veces que por otras situaciones se genera inflación y los bancos tienen que actuar, o otras situaciones que se genera recesión y las autoridades económicas tienen que actuar, ¿ok? Entonces, fíjese, como todo, no todo el mundo está de acuerdo en que las líneas van de una determinada manera. Nosotros tenemos básicamente tres escuelas de pensamiento muy importantes, que son los clásicos, los keynesianos y los monetaristas, y en el corto plazo, esas escuelas están muy enfrentadas en la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre la política fiscal va a requerir de algún grado de endeudamiento que al final va a terminar afectando, ¿cómo se llama? La posibilidad de que haya un crecimiento de la oferta en el largo plazo, porque si hay algo que se tiene muy, pero muy clarito, y ahí sí hay consenso, es que para que la economía crezca en el largo plazo, debe generarse ahorro para financiar la inversión y que debe ser un estímulo del lado de la oferta, no un estímulo del lado de la demanda. Tiene que ocurrir cosas como, por ejemplo, que un genio como el señor Steve Jobs invente unos teléfonos celulares y unos iPod, y entonces todo el mundo quiera tener un iPod. Antes esa demanda no existía, pero ahora que él inventó eso, resulta que genera unas facilidades enormes y se crea demanda de ese nuevo bien, ¿ok? En definitiva, para que nosotros seamos capaces de crecer en el largo plazo, tiene que ocurrir el proceso de formación y acumulación de la renta de Adam Smith. Recuérdense que esa es la diferencia entre una nación rica y una nación pobre, y eso pasa porque las personas sacrifiquen parte del consumo de hoy, generen ahorro y que ese ahorro financie la inversión y que esa inversión permita aumentar la capacidad de producción para que año tras año aumente el PIB. Repito, es un enfoque totalmente del lado de la oferta. Lo que dicen gente como Keynes y los keynesianos es que lamentablemente, como existen los ciclos económicos, cuando la economía está en recesión, piénsense en la depresión de los años 30, lo que hay es un montón de gente desesperada porque no tiene empleo o porque tiene unos subempleos, y que entonces no podemos esperar que aparezca un innovador de la nada, porque todo el mundo está realmente muy en una nube negra, por decirlo de alguna manera, con unas expectativas muy negativas, y que entonces es bueno que se le pueda dar un empuje a la economía por el lado de la política económica, estimulando la demanda y que la demanda sea la que se traiga a la oferta, ¿ok? Eso en definitiva es lo que se tiene más o menos consenso de que la política económica sí es efectiva en el corto plazo, y sabemos que en el largo plazo lo que sirve es políticas de oferta, ¿ok? Con esto daríamos fin a el tema 1 de la unidad 3. Recuérdense que esta unidad tiene otro tema que lo comenzamos a ver la semana de arriba, la 9, porque en la 8 tenemos es el parcial. Recuerden que en esta guía están todos los conceptos macroeconómicos que de alguna manera ustedes van a ir viendo a lo largo de esta clase de teoría y política económica. Inclusive muchos ya los estamos utilizando y son objeto de estudio o de evaluación, perdón, en el primer parcial, porque los vimos y los explicamos. Así que por favor tengan en cuenta estos conceptos de las variables macroeconómicas para estudiar la materia aun cuando estén por allá al final. Recuérdense que cada vez que hablamos de cada variable, hablamos de los conceptos. Así que tenemos plena libertad de preguntar por los conceptos. ¿Estamos claros?
Y profe, una preguntita. Este tema, lo que vimos hoy, no va para este parcial, sino para el segundo, ¿no? No, señor, dijimos que va hasta la, creo que dije la guía 33, es decir, hasta lo que vimos la clase de recuperación del lunes. El lunes. Ajá, Por ok. WhatsApp les mandé todos los links, bueno, obviamente se los mandé todos porque no iba a escoger, pero ahí está que si el plan de clase, no sé qué, pero están los links en los que están todas las clases que hemos visto. Quiera Dios que ustedes no hayan dejado para este momento ver todas esas clases porque son demasiadas. Yo les recomiendo realmente es que se enfoquen en leer muchas veces las guías, en responder el modelo de examen que ya les voy a mandar inmediatamente al terminar esta sesión y que entonces por favor se dediquen a estudiar para que tengan una buena nota en este primer parcial que como saben vale 20%, ¿ok? Esta vez le puse más ponderación a los foros de manera que la cosa sea un poco más equitativa, ¿ok? Yo trato de darles tiempo en el examen para que usted se dedique a entender su pregunta, a analizarla. Si hay algo que todavía no recuerda muy bien, tenga la posibilidad de revisarlo en la guía y colocarlo. Yo necesito que ustedes aprendan. Por eso les doy todas las oportunidades del mundo para que ocurra el proceso de enseñanza. Lo único que pido a cambio es que estudien, que traten de comprender la cosa, que me pregunten todo lo que necesiten preguntarme. No hay problema si es sábado, no hay problema si es domingo. Yo obviamente les responderé en el momento que vea el mensaje. O sea, si usted me manda un mensaje a las 10 de la noche, tenga la plena seguridad que estoy durmiendo, que se lo voy a contestar. Yo soy generalmente esa que se para a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a esa hora que se los voy a contestar. Y así pues, si estoy haciendo algo el domingo, no se los contesto en ese momento, pero créanme que tienen toda la libertad para preguntarme, porque a mí me gusta que me pregunten, que me aborden y que aprendan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por favor a estudiar muchísimo para este parcial que tenemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Y por supuesto, seguimos en contacto en WhatsApp. Un beso enorme, sobre todo para ustedes que estuvieron aquí conmigo, ¿ok? Hasta luego, profe. Feliz día. Hasta luego, igualmente.